Buenos días Norteamérica, en el video de hoy amigos, mi equipo y yo hablaremos sobre los residuos peligrosos biológicos infecciosos o para los conocedores de los RPBI. Básicamente, ¿qué es un RPBI? Bueno, son aquellos que se generan durante las actividades asistenciales a la salud de humanos o animales. Estos están en los centros de salud, laboratorios tanto clínicos como de investigación, los bioteros y los centros de enseñanza e investigación. Estos principalmente por el contenido de sus componentes pueden representar un riesgo para la salud y el ambiente. Estos residuos son un peligro a la salud y ambiente por sus características, ya que pueden contener agentes biológicos infecciosos que se definen como cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando esté presente en concentraciones suficientes, en un ambiente propicio, en un hospedadero susceptible y en presencia de una vía de entrada. Es por esto que existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que define como residuo peligroso a todos aquellos residuos en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente, mismos que serán manejados en términos de la propia ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas, que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Yo hablaré de todo lo que se consideran residuos peligrosos biológicos infecciosos. Primero, los cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos. Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológicos, utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes infecciosos. Primero, la sangre. La sangre y los componentes de esta, solo en su forma líquida, así como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante. Patología. Tejidos, órganos y partes que se remueven durante las necropsias, la cirugía o algún tipo de intervención quirúrgica. Muestra biológica. Parte anatómica o fracciones de órganos o tejidos. Excreciones o secreciones obtenidas de un ser humano o animal, vivo o muerto, para su análisis. Residuos no anatómicos. Recipientes desechables que contengan sangre líquida, materiales de curación empapados, saturados o goteando de sangre o cualquier de los fluidos corporales, materiales desechables que contengan secreciones pulmonares y cualquier material usada para contener estos, de pacientes con sospechas o diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa, ahorita como podemos ver del COVID. Y para finalizar conmigo, materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido expuestos a patógenos entéricos. Objetos punzocortantes. Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico o tratamiento. Únicamente capilares, navajas, lancetas, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para tatuajes, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual se deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. Identificación. Deben de estar marcadas con el símbolo universal de residuo peligroso biológico infeccioso. Los recipientes deben permitir verificar el volumen máximo de su capacidad. Todo aquel material que se considere RPBI deberá estar adecuado a su tipo en una bolsa o recipiente de color específico, según lo que indica la norma para identificarlo fácilmente. Separación y envasado. Los RPBI se separan para ser envasados en bolsas o recipientes rígidos y herméticos, rojo o amarillos, con el logotipo internacional de residuo peligroso y biológico infeccioso, según sea el estado físico en el que se encuentre. Es decir, la sangre, al igual que los residuos no anatómicos, al estar en estado líquido, se guardarían en un recipiente hermético para evitar que sean derramados, ya que, si fuera en una bolsa, podría romperse más fácil. Los cultivos y cepas de agentes infecciosos en estado sólido son envasados en bolsas de plástico color rojo, al igual que los residuos no anatómicos sólidos. Los residuos patológicos serán guardados en una bolsa de plástico amarilla si son sólidos y en recipientes herméticos si son líquidos. Por último,
los objetos punzocortantes, al ser sólidos, serán resguardados en recipientes rígidos rojos. Los residuos sólidos que van en bolsas rojas son abatelenguas, algodón, aplicadores de madera, bolsas recolectoras de secreciones, cajas de Petri con cultivos contaminados, cubrebocas, gasas con sangre, hisopos, jeringas, medios de cultivo, tiras reactivas, torundas con sangre y tubos que hayan contenido sangre. Residuos patológicos sólidos que van en bolsas amarillas son órganos o partes de órganos tejidos, cadáveres de animales y vísceras. Por último, los residuos punzocortantes que son contenidos con recipientes rígidos. Son agujas, cubreobjetos y portaobjetos, hojas de bisturí, lancetas y pipetas Pasteur. El almacenamiento de los RPBI se llevan a cabo en centros de acopio, es decir, instalaciones de servicio que tiene por objeto la operación de sistemas para el almacenamiento temporal de residuos biológicos infecciosos, con el fin de prepararse envío a instalaciones autorizadas para su tratamiento a disposición final. El lugar de almacenamiento debe constar con un congelador, recipientes, extractor de aire, luz y su ubicación debe ser en un lugar que no genere riesgo alguno y sin drenaje. El almacenamiento temporal se lleva a cabo colocando cada residuo en el sitio correspondiente, ya sea en congelación, de bolsa amarilla, recipiente hermético amarillo y recipiente hermético rojo que contenga sangre o agares, o en cambio en el lugar asignado para aquellos que no requieren congelación. Los hospitales y otras instituciones cuentan con laboratorios y áreas donde no se genere RPBI constantemente. Estos tipos de residuos se dividen en 5. Los comunes, que son el 77% de los residuos, los radiactivos en un 3%, los químicos en un 5% y los biológicos infecciosos en un 15%. Existen 3 clasificaciones para la instalación según la cantidad de RPBI que producen. En el nivel 1 se encuentran las unidades hospitalarias que cuentan con 1 a 6 camas, los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realizan análisis de 1 a 50 muestras al día, las unidades hospitalarias psiquiátricas y los centros de toma de muestras para análisis clínicos. En el nivel 2 están las unidades hospitalarias de 6 a 60 camas, los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realizan análisis de 51 a 200 muestras al día, los bioteros que se dedican a la investigación con agentes biológicos infecciosos y los establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos al mes de RPBI. Y en el nivel 3 se encuentran las unidades hospitalarias de más de 60 camas, los centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas, los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realizan más de 200 muestras al día y los establecimientos que generan más de 100 kilogramos al mes de RPBI. El procedimiento de recolección de RPBI dentro de estas instituciones se debe llevar a cabo mediante el seguimiento de la NOM 087 SSA 2002. Esto para lograr la estandarización del RPBI en todas las áreas donde se generen. En la identificación, cada área de recolección debe de contar con el material específico para la identificación del RPBI generado para poder ser recolectado. El equipo de seguridad que se debe de portar debe de ser lo suficientemente seguro, como trajes especiales, guantes, cubrebocas y zapatos especiales para la protección del recolector. Se debe de contar con un recipiente lo suficientemente grande, con ruedas y jaladera, para el traslado por la ruta ya establecida para los RPBI, al igual que para la mayor seguridad de las personas en el lugar. En cada área, el encargado y el recolector debe de contar con una bitácora que lleve el nombre del área, la fecha, cantidad y tipo de RPBI recolectado. Esto para un buen control de la recolección. Después de la recolección del RPBI, se debe llevar el material recolectado a un área específica y asignada para su almacenamiento. El lugar debe de contar con el equipo y las instalaciones lo suficientemente seguras para el almacenamiento. Debe de tener recipientes, refrigeradores, ventanas, ventiladores y luz apropiada. Para ser tratados, los RPBI se utilizan métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos y deben hacerse irreconocibles para su disposición final en los sitios autorizados. En el tratamiento físico se encuentra la desinfección térmica húmeda, como puede ser la esterilización, microondas, radioondas, etc. El tratamiento químico ocurre mediante el uso de desinfectantes químicos, como el cloro, el hipoclorito de sodio, el dióxido de cloro, las cloraminas
o el peróxido de hidrógeno. La trituración se lleva a cabo con la finalidad de evitar el reuso o reciclaje de los residuos ya tratados. Estos son triturados para cumplir la condición de ser irreconocibles. Disposición final. Una vez tratados e irreconocibles, los residuos se eliminarán como residuos no peligrosos en rellenos sanitarios.